Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Más que Salud con el Dr. Juan Pablo. Quiero darles las gracias a todos por la aceptación y por sus comentarios brindados en redes sociales. Ahora nos expandimos hasta YouTube, así que recuerden suscribirse y darle like. El día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes mellitus, una enfermedad que en los últimos años está atacando la salud de muchas personas a nivel mundial. Vamos a conocer sus complicaciones, cómo esta actúa, los tipos de diabetes que hay y por supuesto los mejores métodos para prevenirla, desmintiendo mitos y realidades que escuchamos a diario en la sociedad. Pero ¿qué es la diabetes mellitus? Esta es una enfermedad crónica de nuestro sistema endocrino, es decir, que está íntimamente relacionada con la actividad de las hormonas en nuestro cuerpo. Normalmente en nuestro organismo existen dos hormonas encargadas del metabolismo de la glucosa o azúcar en sangre. Ellas son la insulina y el glucagón. Ellas actúan de forma antagónica, es decir, que una hace el efecto contrario de la otra. Vamos a poner un ejemplo para que podamos comprender de una forma más sencilla este antagonismo. Cuando comemos un trozo de pastel, por ejemplo, se estimula la liberación de insulina para captar la glucosa y transformarla en energía para las células. Cuando tenemos hambre, se estimula la liberación de glucagón para parar la producción de insulina y aumentar los niveles de glucosa en nuestro organismo. La glucosa es vital para nuestra salud, ya que es una fuente importante de energía para las células que forman músculos y tejidos. De igual forma, es nuestra fuente principal de energía para el cerebro. En cuanto a la sintomatología de la diabetes, recordemos las 4P de la diabetes mellitus. Ellas son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. De igual forma, algunos pacientes pueden presentar fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas de cicatrización lenta e infecciones recurrentes. Vamos a hacer una diferenciación entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 es caracterizada por una destrucción autoinmunitaria de las células del páncreas, las células beta específicamente, que son las encargadas de producir insulina. Si tenemos un déficit de insulina, no podemos metabolizar correctamente los niveles de glucosa en sangre y por eso vamos a tener un aumento de los mismos. Este tipo de diabetes va a requerir de forma obligatoria insulina exógena. Este es el tipo de diabetes mellitus menos frecuente, ya que representa únicamente de un 5 a un 10% de los casos totales. Este tipo de diabetes se le conoce comúnmente como diabetes insulino dependiente, por la situación que ya les expliqué con las células beta del páncreas, requiriendo de esta forma insulina exógena obligatoria. También se le conoce como diabetes juvenil o diabetes infanto-juvenil, ya que en la mayoría de los casos aparece entre las edades de 10 y 15 años. En cuanto a los factores que se asocian a la instauración de este tipo de diabetes, están los factores ambientales, factores genéticos y factores autoinmunitarios. Diabetes mellitus tipo 2. Este es el tipo de diabetes más frecuente, representando aproximadamente un 90% de los casos totales. Este es el tipo de diabetes no insulino dependiente. Es común verla en pacientes mayores de 40 años y se debe principalmente a una resistencia a la insulina o un déficit en la producción de insulina por parte de las células beta. Por eso el tratamiento va a ser multidisciplinario, dependiendo de cambios en el estilo de vida y, de ser necesario, medicamentos hipoglicemiantes, entre otros. En cuanto a los factores de riesgo, podemos mencionar la obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, si presenta los síntomas antes mencionados, es recomendable que acudas al médico para poder hacer exámenes de sangre y evaluar los niveles de glucosa plasmática. De igual forma, existen otros métodos de evaluarlo a través del estudio de la hemoglobina glicosilada. Ella nos va a dar un estudio de cómo estuvieron los niveles de glucosa 3 meses atrás del examen.
Si tienes una diabetes mellitus ya diagnosticada y no llevas un correcto control metabólico de los niveles de glucosa en tu organismo, es muy probable que presentes grandes complicaciones a largo plazo, ya que esta es una enfermedad de larga progresión que al no llevar un control metabólico correcto te puede llevar a grandes repercusiones negativas para tu salud. En cuanto a las complicaciones de no llevar un control metabólico adecuado, podemos mencionar el daño directo a los vasos sanguíneos que irrigan el ojo, ocasionando la tan famosa y reconocida retinopatía diabética. Esto te puede llevar a grandes sintomatologías como visión borrosa, manchas negras en los ojos y también puntos ciegos. De igual forma podemos tener un daño directo hacia nuestros riñones, ocasionando la nefropatía diabética y por supuesto la tan temida por todos neuropatía diabética, comúnmente conocida como pie diabético, que es un daño directo a los nervios periféricos en las extremidades inferiores, que ocasiona pérdida en la sensibilidad y por ende úlceras que el paciente no se da cuenta, las cuales se infectan y hacen un daño directo a los vasos sanguíneos. Por ende, va a tener una muy difícil curación. Pero esto lo podemos evitar a través de la educación correcta a nuestros pacientes. Cambios en el estilo de vida son un paso importante para la prevención de la diabetes mellitus. Es por eso que el día de hoy en el segmento Edúcate en Salud te traigo 5 consejos básicos para prevenir la instauración de la diabetes mellitus. Realiza ejercicio físico, ya que está demostrado que una actividad física rutinaria te ayuda a prevenir la instauración de la diabetes mellitus en 3 grandes esferas, ya que al realizar ejercicio físico bajas de peso, disminuyes los niveles de azúcar en sangre y aumentas tu sensibilidad a la insulina para poder mantener un nivel correcto de glucosa en tu organismo. Evita fumar, ya que al realizar este hábito se puede aumentar la probabilidad de tener resistencia a la insulina y de esta forma tener diabetes mellitus tipo 2. Así que si lo haces, intenta dejarlo. Sigue un plan de alimentación saludable. Es importante no consumir calorías de más y mantener una dieta correcta, evitando el consumo excesivo de azúcares y grasa. Consume fibra, ya que se ha demostrado que esta disminuye el riesgo de padecer diabetes al mejorar el control glicémico. De igual forma, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y promueve la pérdida de peso al estimular la sensación de saciedad. Ten cuidado con el tamaño de tus porciones, ya que si decides o no llevar una dieta baja en carbohidratos para evitar la diabetes, es importante evitar porciones grandes, especialmente si tienes sobrepeso, ya que este es uno de los factores de riesgo principales para desarrollar diabetes mellitus. A modo de resumen, la prevención de la diabetes mellitus se basa en alimentación saludable, ejercicio físico y un peso adecuado. Es importante mantener un buen control metabólico de la glucosa en nuestro organismo para evitar que se desencadene esta enfermedad. Mitos y realidades sobre la diabetes mellitus. ¿No es seguro realizar ejercicio físico si tengo diabetes? Esto es un mito. La realidad es que el ejercicio físico es una de las medidas de tratamiento para esta enfermedad, ya que asegura un buen control metabólico de la glucosa en nuestro organismo. Tengo diabetes mellitus, por lo tanto no puedo consumir dulces. Esto es un mito. La realidad es que si bien los dulces están compuestos por azúcares simples y aumentan la cantidad de glucosa en el organismo aún más que otros alimentos, no están prohibidos para los pacientes diabéticos, siempre y cuando lo consuman con buena planificación y evitar los excesos. Nadie en mi familia tiene diabetes mellitus, por lo tanto no corro ningún riesgo de padecerla. Esto es un mito. La realidad es que si bien tener un familiar cercano, padre, madre o hermanos con diabetes mellitus es un factor predisponente a desarrollarla,
Hoy en día existen muchos pacientes que no tienen historial familiar con diabetes mellitus. Por lo tanto, es importante llevar un buen control metabólico para evitar la instauración de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sabías que en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes mellitus y que esta enfermedad para el año 2030 se convertirá en la séptima causa de muerte a nivel mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud? Y de esta forma hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes darle las gracias por estar pendientes siempre de Más que Salud. Quisimos hablar de diabetes mellitus tipo 2, ya que para mí es lamentable ver cómo una enfermedad cuyos factores de riesgo son modificables está tomando un auge muy importante a nivel mundial. Por eso, los invito a seguir todas estas medidas de prevención para evitar que siga acabando con la salud de muchas personas a nivel mundial. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, compartir el video y darle like. Nos vemos en una próxima edición de Más que Salud. Hasta la próxima.